el líder del cartel que murió en prisión. La vida de los criminales de alto rango puede parecer sacada de una película, llena de emoción, lujos, dinero y poder. A pesar de las fortunas que estos individuos son capaces de amasar, el peso de la ley siempre cae sobre ellos y algunos tienen los peores finales posibles. Esta es la historia de Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, ex jefe del cartel de Cali, y cómo fue su fatídico final en prisión. Antes de convertirse en un criminal multimillonario, este hombre nació en un pequeño municipio colombiano llamado Mariquita en 1949, y junto a su hermano Miguel Ángel, formaría el cartel de Cali y se convertiría en un importante narcotraficante. Pero antes de que sus negocios ilícitos se hicieran evidentes, Gilberto se caracterizaba por ser un hombre ambicioso, metódico, carismático y bien educado. Sus negocios los manejaba con discreción y cautela, y trabajaba como inversionista y dueño de varias compañías. Gilberto y su familia llegaron a Cali a comienzos de los años 40 en busca de mejores oportunidades. Él y sus hermanos estudiaron en la escuela y trabajaba en una farmacia. En los años 70 se vinculó con una organización de contrabando de telas y whisky y se unió a la banda de los Chemas, que se dedicaba a la piratería terrestre y al contrabando. Esta banda sería solo los inicios de lo que posteriormente sería el afamado Cartel de Cali. En 1979, el periodista Alberto Giraldo contactó a Gilberto Rodríguez para informarle que Germán Montoya, entonces presidente de Cheerle's Colombia, le había informado sobre la quiebra de la multinacional, por lo que necesitaban deshacerse de la filial colombiana. Entonces Rodríguez invirtió 50 millones de pesos de la época, con lo que pasó a presidir Cheerle's Colombia en 1979 y 1983. A finales de los años 70, Gilberto y su hermano eran inversionistas y dueños de varias compañías, como Laboratorios Keresford, Drogas La Rebaja, el Grupo Radical Colombiano, Corporación Financiera de Bocayá y Dreyfus Interamericana, Bank de Panamá. Además, adquirieron acciones del América de Cali, el cual Gilberto viajaba a ver jugar, además de haber viajado por Europa y América Latina, aprovechando sus buenas relaciones en las altas esferas de la sociedad vallecaucana y su colaboración económica con algunos dirigentes deportivos que pertenecían a las juntas directivas de los equipos de fútbol de la ciudad. Intentaba convertirse en socio mayoritario de la Asociación Deportiva Cali. Su imagen pública de importante empresario logró mantener su perfil bajo ante la mirada de la ley por un tiempo. Tenía perfectamente justificada su riqueza y al ser una persona afable y carismático, se hacía pasar por solo un gran empresario más. En los años 80, los dos carteles de droga más poderosos en Colombia eran el de Cali y el de Medellín, que hasta ese momento trabajaban en armonía, cada uno en control de sus plazas. Sin embargo, en 1984, una brecha se abrió entre ellos después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien se había convertido en un enemigo del grupo de los extraditables, liderados por Pablo Escobar. Escobar declaró la guerra a Lara Bonilla y planeó su asesinato en una reunión con otros capos de la droga colombianos. La mayoría de los capos colombianos se fueron exiliados del país después del crimen, y Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa Vázquez del cartel de Medellín fueron capturados en España por las autoridades españolas, acusados de estar montando una red de distribución de cocaína en Europa. A pesar de que ambos regresaron a Colombia y fueron liberados por tribunales nacionales, la tensión entre los dos cárteles continuó creciendo. Escobar comenzó a secuestrar personas como el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y el procurador Carlos Mauro Hoyos, con la idea de ejercer presión sobre el gobierno para que desistiera del tratado de extradición con los Estados Unidos. Pero la idea no gustó en Cali, una organización más discreta y metódica que el impulsivo Escobar y sus socios de Medellín. La negativa de Cali a respaldar el plan selló el rompimiento entre los dos cárteles y entre sus líderes. La estocada final para terminar de cavar la brecha entre Escobar y Rodríguez Orejuela fue el atentado al edificio Mónaco el 13 de enero de 1988, cuando 700 kilos de dinamita hicieron volar esa propiedad de Pablo Escobar, donde vivía su familia. Aunque no hubo muertos y en Cali negaron rotundamente responsabilidad sobre el atentado, al capo de Medellín no le quedaban dudas que la orden la habían dado sus antiguos socios.
A partir de allí fue guerra abierta entre los cárteles, con un Escobar a la ofensiva que ordenó más de 50 bombas en todo Cali, destinadas a propiedades y negocios de los Rodríguez Orejuela. En todo 1988, desde Medellín se ordenaron cerca de 40 atentados a sucursales de la cadena de droguerías Drogas La Rebaja y 10 contra el Grupo Radial Colombiano, empresas legítimas de Gilberto. Pero Cali no se quedaría atrás y montó una ofensiva de espionaje contra Escobar y sus socios, algo que también haría el capo de Medellín, logrando infiltrar a varios de sus hombres en la organización rival. Finalmente, después de una larga lucha, el cartel de Cali fue desmantelado en los años 90 y Escobar fue abatido por las autoridades. La captura de Rodríguez Orejuela fue un golpe clave para la lucha contra el narcotráfico en Colombia y fue posible gracias a un informante secreto que años después sería identificado como Jorge Salcedo, jefe de seguridad del cartel de Cali. El apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita fue el lugar donde Rodríguez Orejuela fue finalmente capturado por un grupo de élite del ejército y la DEA en 1995. A pesar de su fortuna y poder, Rodríguez Orejuela fue encontrado escondido en una caleta oculta en el suelo de uno de los pasillos del apartamento, ensangrentado y cubierto con una toalla blanca, y tenía un jean y una camiseta a cuadros. Fue gracias a la información proporcionada por Salcedo que las autoridades pudieron localizarlo y detenerlo. La captura de Rodríguez Orejuela fue un gran éxito para las autoridades colombianas, ya que este capo era el líder del cartel de Cali, uno de los más poderosos y peligrosos del mundo en ese momento. Además, en ese momento, Rodríguez Orejuela estaba siendo investigado por su papel en el escándalo del proceso 8000, en el que se descubrió que se habían ingresado dineros del narcotráfico a la campaña del presidente de Colombia de ese entonces, Ernesto Samper Pizano. Rodríguez Orejuela fue condenado a 12 años de prisión en Colombia, pero fue liberado tras cumplir 7 años por confesión y buena conducta. Sin embargo, su libertad fue efímera, ya que en el 2004 fue capturado nuevamente y extraditado a los Estados Unidos, donde se le acusó de haber enviado 150 kilos de cocaína a ese país en 1990, un cargo que no había confesado en su primera condena. Desde entonces, Rodríguez Orejuela ha estado recluido en una prisión norteamericana, cumpliendo una condena de 30 años. A sus 80 años, enfermo y con un posible cáncer, ha solicitado una liberación por clemencia y el permiso para trasladarse a Bogotá, donde vive su esposa e hija, y morir en su país natal, pero su petición fue múltiples veces denegada. El 31 de mayo de 2022, Gilberto, el ex jefe de cartel de Cali, fallece en prisión, aunque aún se desconoce la causa exacta de su muerte. Se sabe que sufría de múltiples problemas de salud, incluyendo infarto en 2004, cáncer de colon, hipertensión y trastornos psiquiátricos. Como líder del cartel de Cali, Rodríguez Orejuela fue responsable de múltiples delitos, incluyendo asesinatos y atentados terroristas, pero fue su participación en el tráfico de cocaína lo que finalmente lo llevó a la cárcel, donde pasó los últimos años de su vida. Pero la muerte de Rodríguez Orejuela no solo es importante por lo que representa en la historia del narcotráfico en Colombia, sino también por las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Según los informes, murió solo y sin esperanza en la cárcel de Bunner, lejos de su hogar y su familia. Esto sin duda es una reflexión de cómo, a pesar de su inmenso poder y riqueza, terminó muriendo solo y sin el amor y la compañía de sus seres queridos. Pero lo que sin duda más nos intriga es la causa exacta de su muerte. ¿Fue debido a su avanzada edad y problemas de salud o hubo algo más detrás de su fallecimiento? ¿Qué hay de su súplica antes de su muerte? ¿Por qué quería salir de prisión a toda costa? Es posible que nunca sepamos la verdad detrás de la muerte de este infame capo de la droga, pero lo que sí sabemos es que su legado en la historia del narcotráfico en Colombia es innegable, y a pesar de su muerte solitaria, sigue siendo un recordatorio de los peligros y las consecuencias del mundo del crimen organizado. La guerra contra el narcotráfico en Colombia ha sido larga y difícil, y la captura de Rodríguez Orejuela fue un gran paso adelante en la lucha contra este flagelo. Aunque el cartel de Cali fue desmantelado y muchos de sus miembros fueron capturados, el narcotráfico sigue siendo un problema grave en Colombia y en el mundo entero. Sin embargo, la historia de la captura de Rodríguez Orejuela sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que luchan contra el crimen organizado en Colombia y en todo el mundo. Hoy en día, Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína en el mundo, pero gracias a la perseverancia y trabajo en equipo de las autoridades, el país ha logrado reducir significativamente el poder y la influencia de los cárteles de la droga.
Como siempre, les invitamos a compartir sus pensamientos y comentarios en la sección de comentarios. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal El Punto de Mira para estar al tanto de todas las noticias más emocionantes del mundo criminal. Hasta la próxima.